Buenos días, niños, ¿cómo están en esta mañana? Hoy, jueves 16 de julio, en esta mañana, mis niños, estaremos viendo un nuevo contenido en el área de ciencias sociales. ¿Y qué es lo que veremos en esta mañana? Pues veremos la Guerra del Chaco. Bien, veamos entonces cómo inició este conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, es decir, esta guerra armada. Bien, pues las desavenencias entre Bolivia y Paraguay por el Chaco Boreal surgieron tempranamente en el siglo XIX. Bien, veamos entonces algunos antecedentes. Los límites del Chaco boliviano no estaban claramente definidos, lo que derivó en disputas entre Bolivia y Paraguay desde el siglo XIX. En un principio, esos desacuerdos no despertaron preocupación patriótica en ninguno de los dos países, por considerar la región como desértica y carente de recursos naturales de importancia, hasta el descubrimiento de petróleo a inicios del siglo XX, que los motivó a definir las fronteras. Durante la década de 1920, Bolivia atravesaba una crisis social alentada por la creciente clase obrera asalariada organizada en sindicatos, por medio de los cuales exigía mejores condiciones de trabajo. Esas exigencias no atendidas llevaron a los trabajadores mineros a tomar medidas extremas y así se instalaron las primeras huelgas en las minas de Huanchaca, en Potosí, y de Uncía, en Oruro, las que fueron duramente reprimidas por el ejército. También se dieron violentos levantamientos indígenas en las localidades de Jesús de Machaca y Chayanta debido a la incesante e indiscriminada expropiación de sus tierras de comunidad. También en el contexto internacional se atravesaba una gran crisis económica, cuya consecuencia fue la baja de los precios del estaño en todos los mercados del mundo, que impactó directamente en Bolivia, con la drástica disminución de la producción y la merma de los ingresos por su venta. Pues bien, con la intención de desviar la atención de estos problemas sociales, el gobierno definió un proyecto de penetración militar en el Chaco. Bien. Cuando Daniel Salamanca fue elegido presidente en 1931, afirmó que Bolivia debía hacerse fuerte en el Chaco para no perderlo, tal como había ocurrido con el litoral. Esta actitud belicosa llevó al inicio de la Guerra del Chaco. Y quienes pelearon en esta Guerra del Chaco fueron hombres de todas las regiones del país, de distintas clases sociales y de diferente origen étnico. Pero este contacto hizo posible que se sintieran parte de una misma nación. Pero después de 3 años de lucha, se habían perdido cerca de 65.000 vidas. Y lo que llevó a la derrota a Bolivia se debió a muchos factores. Por ejemplo, el campo de batalla estaba muy lejos de los centros poblados. El clima del Chaco era tan extremo que los soldados de las tierras altas padecieron por la sed y el calor. También hubo desacuerdos entre políticos y generales bolivianos. Pero después de estos 3 años de lucha, el 12 de junio de 1935 se firmó el cese de fuego y en 1938 se suscribió el Tratado de la Paz que señalaba el fin de la guerra. Bien, mis niños, entonces en esta mañana vimos la Guerra del Chaco, un conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, es decir, una guerra armada, ¿no? Una guerra armada entre Bolivia y Paraguay. Las causas de este conflicto entre Bolivia y Paraguay también fue la actitud belicosa de Daniel Salamanca, presidente de Bolivia durante la Guerra del Chaco, ¿no? Y las consecuencias fueron la pérdida de 65.000 vidas, ¿no? Bien, mis niños, entonces en esta mañana vimos la Guerra del Chaco. Hasta aquí nuestra clase.